El espacio está lleno de misterios por descubrir, de complejidades que no hemos podido descifrar. Pero el orden existe. Este orden cósmico que determina incluso nuestra propia existencia en esta tierra maravillosa. Cada monte, cada río, modelados durante millones de años, son también el universo. Un universo de maravillas por conocer. La comarca aragonesa a Cuencas Mineras, por supuesto, tiene una importante historia ligada a la explotación minera. Las minas de carbón abastecían a una serie de centrales termoeléctricas y hoy han dejado un rico patrimonio industrial y han modelado en gran medida la fisonomía de muchos de sus pueblos. Utrillas es la capital administrativa de la comarca. En su centro de interpretación de la minería se preservan los aspectos más importantes de este oficio, que ha sido el sustento económico de la mayoría de la población utrillana. Pero ante el declive de la minería del carbón, la adaptación a los nuevos tiempos no se ha hecho esperar. Escucha ha afrontado con éxito el importante proyecto de recuperar algunas de las galerías de una antigua mina para crear un museo subterráneo. En el mundo son escasos los museos de esta índole. Al otro lado de esta sierra, en el sur de la comarca, se extiende un territorio de paz, de aire limpio, de pueblos acogedores, como Jarque de la Val, siempre con sus buenas casas de turismo rural, limpias y encantadoras. El Parque Escultórico de Hinojosa de Jarque, dedicado a la memoria de los pueblos, es un espacio para los sentidos, para la imaginación, para el sueño. A pocos kilómetros de Hinojosa de Jarque se encuentra Aliaga. Los restos del pasado le confieren carácter a la localidad, como su castillo sanjuanista, sobrio y vertiginoso. El Parque Geológico, integrado dentro del Parque Cultural del Maestrazgo, está perfectamente señalizado y dividido en diversas rutas. Las formaciones geológicas de Aliaga son posiblemente únicas en el mundo. El río Guadalope surca el territorio del Parque Geológico, creando muelas, estrechos, hoces y valles que emergen de todas las épocas de la Tierra. En este terreno de geología tan genial, también tiene su lugar la espeleología. Es un mundo dentro de otro mundo. Se parece al espacio. Castel de Cabra está al oriente de la comarca. Su torre, declarada bien de interés cultural, es una obra medieval del siglo XIV. A sus pies se encuentra la iglesia de la Asunción, conjunto de tradición gótica.
El castillo de Torre de las Arcas domina el valle del río Cabra desde el siglo XIV. Siguiendo el cauce fluvial entre la frondosa vegetación y el frescor de la ribera, uno de los parajes más bonitos es el del Molino. La tranquilidad y pureza de este hábitat nos obsequia incluso con algunos bellos ejemplares de la fauna local. La calidad y calidez de los hospedajes de la comarca Cuencas Mineras garantizan una estancia agradable. Desde Peñarroyas, aguas abajo, el territorio del Parque Cultural del Río Martín merece especial atención. Además de los preciosos contrastes de las rocas rojas con el cielo y con el agua, el trayecto nos ofrece los grabados rupestres de los Pozos Bolletes. En el Ocino de Chornas y el abrigo de El Cerrao se conservan otras pinturas. En la Cañada de Marco, ya cerca de Alcaine, las pinturas levantinas muestran una figura humana entre un rebaño de cabras. Los cañones del río Martín son el hábitat ideal para especies como el buitre leonado, la garza real, la cabra montés o el zorro. Después de los desfiladeros, el río Martín se remansa en el embalse de Cueva Foradada, refugio de aves migratorias y rincón singular del municipio que también disfrutan otras especies más domésticas. El castillo de Arcaine fue edificado en el siglo XI por los musulmanes. El peñasco más elevado, La Pica, domina la población con sus torres defensivas. La Hoz de la Vieja fue una villa fortificada. Su torre fortaleza del siglo XIV, muy bien conservada, da fe de ello. La iglesia de Nuestra Señora de las Nieves, declarada monumento histórico-artístico, es de estilo gótico, data del siglo XV, aunque se le añadieron elementos barrocos con el paso de los años. Al norte de la comarca, la Torre Mudéjar de Muniesa es una joya arquitectónica del siglo XVI. Dentro del Mudéjar de Aragón, ha sido designada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El río Aguas Vivas tiene un caudal incierto. Por esto, ya desde el siglo XIV, se construyeron las presas cercanas a Blesa, para aprovechar al máximo este bien. El tiempo parece tener otra dimensión en Huesa del Común. En las alturas, vigilante, se levanta el castillo de Peñaflor. El castillo de Peñaflor aparece como tenencia cristiana ya en el siglo XII, y antes de ello en el Cantar del Mío Cid. Por el lado del cañón del río Aguas Vivas, la zona de paredes calcáreas ha sido muy bien valorada por los amantes de la escalada. La originalidad de sus vías ferratas hace soñar con antiguos asedios al castillo de Peñaflor. Del antiguo castillo de Segura de Baños no quedan más que dos de sus torres. Los destrozos de las guerras carlistas desfiguraron la fortaleza, cuyas piedras se hubieron de usar para reconstruir el pueblo.
Volviendo hacia el centro de la comarca, llama la atención la Torre de Martín del Río, que culmina la iglesia de la Asunción, obra barroca del siglo XVIII. Muy cerca de Martín del Río se encuentra la ermita barroco-rococó de Los Santos, dedicada a San Fabián y San Sebastián. Montalbán está adosada a la montaña. Donde termina el llano y el río Martín se estrecha hacia el cañón de Peñarroyas. La iglesia parroquial de Santiago el Mayor domina la población. La parte inferior es de sillar, estilo gótico del siglo XIII. Esta imponente construcción despliega todo el esplendor mudéjar en la parte superior y la torre. El torreón de la cárcel surge de pronto como un centinela vigilante, como un faro en el centro de la población. Montalbán es la capital histórico-cultural de la comarca Cuencas Mineras. Históricamente abierta y receptiva, en su seno convivieron armoniosamente las tres culturas: cristiana, árabe y judía. El viaje llega a su fin. El universo de sensaciones y sentimientos es enorme. La travesía por la comarca aragonesa Cuencas Mineras ha sido intensa y gratificante. No cabe duda, es una comarca llena de estrellas.